Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos y con palomitas a la mano porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intrigas, amores prohibidos, giros inesperados, y villanos que nos van a hacer amar odiar. Hoy vamos a hablar de las 10 series turcas que en mi opinión, no te puedes perder, y lo más importante, vamos a enfocarnos en esos personajes que siendo malos, malísimos, nos roban el aliento y a veces hasta un poquito de simpatía. Así que prepárense para un maratón de recomendaciones y para conocer a los villanos más carismáticos de la televisión turca. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido semanal sobre series, películas y todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos al lío. Empezamos fuerte con una serie que seguramente ya han escuchado, o incluso visto, ***Amor Eterno ***. Aquí nuestro villano estrella es Emir Kozkolu, interpretado magistralmente por Kaan Urgankolu. Emir es un hombre obsesionado con Nihan, dispuesto a todo, absolutamente todo, para mantenerla a su lado. Su manipulación, su frialdad y su ambición desmedida lo convierten en un personaje despreciable, pero al mismo tiempo su carisma y su inteligencia son innegables. A veces te encuentras pensando, no Emir, no lo hagas, pero al segundo siguiente estás entendiendo sus motivaciones. Lo odiamos sí, pero lo odiamos con ganas. Emir es un personaje que trasciende el arquetipo del villano plano. No es simplemente malvado por serlo. Su obsesión por Nihan nace de una profunda inseguridad y una necesidad desesperada de control. Su infancia, marcada por la ausencia de afecto y la presión constante de su padre, lo convierten en un ser frágil por dentro, aunque por fuera proyecte una imagen de poder y frialdad. A lo largo de la serie vemos cómo Emir es capaz de actos de bondad esporádicos, especialmente hacia su hermana Asu, lo que añade una capa más de complejidad a su personalidad. Esta ambigüedad es lo que lo hace tan fascinante. La interpretación de Kaan Urgankolu es simplemente impecable. Logra transmitir la maldad de Emir con una elegancia y un carisma que hacen imposible apartar la mirada de él. Es un villano que te atrapa, te perturba y te hace reflexionar sobre los límites del amor y la obsesión. Seguimos con ***Sila ***, una serie que nos muestra las tradiciones y costumbres de una región de Turquía. Aquí el villano o más bien el antagonista principal, es Boran Ağa, interpretado por Mehmet Akif Alakurt. Aunque Boran no es un villano en el sentido tradicional, sus acciones, motivadas por el honor y las tradiciones, causan un gran sufrimiento a Sila. Es un personaje complejo atrapado entre el deber y el amor, lo que lo convierte en un villano que entendemos, aunque no aprobemos sus decisiones. Nos hace cuestionar la importancia del honor por encima de la felicidad. Boran Ağa representa la encrucijada entre la modernidad y la tradición. Es un hombre que ama profundamente a Sila, pero que al mismo tiempo se siente atado a las costumbres ancestrales de su región. Su lucha interna entre el amor y el deber es lo que lo convierte en un personaje tan interesante. No es un villano malvado per se, sino más bien un hombre que está preso de un sistema que le impide tomar sus propias decisiones. Su intransigencia y su apego al honor a menudo lo llevan a tomar decisiones que lastiman a Sila, pero él cree que está actuando por el bien de su comunidad y para preservar sus valores. Mehmet Akif Alakurt realiza una interpretación soberbia de Boran Ağa, transmitiendo la fuerza, la determinación y el conflicto interno del personaje. Su mirada, a veces llena de amor, a veces llena de furia, refleja la complejidad de su alma. Ahora, viajamos a ***Fatmagul ***, una serie que aborda un tema muy delicado y que nos muestra la crudeza de la justicia. Aquí el villano principal es Erdoğan Yasaran, interpretado por Kaan Tasaner. Erdoğan es un personaje repugnante, un hombre mimado, arrogante y sin escrúpulos que comete un acto horrible y luego intenta encubrirlo a toda costa. Su falta de remordimiento y su total desprecio por Fatmagul lo convierten en un villano que no tiene ni una pizca de redención. Es el tipo de villano que te hace hervir la sangre. Erdoğan Yasaran es la encarnación de la impunidad y el abuso de poder. Proviene de una familia rica y poderosa, lo que le permite creer que está por encima de la ley y que puede salirse con la suya con cualquier cosa. Su falta de empatía y su desprecio por la vida humana son escalofriantes. No muestra ningún remordimiento por el daño que le causó a Fatmagul, y su único objetivo es protegerse a sí mismo y a su familia. La interpretación de Kaan Tasaner es magistral.
Logra transmitir la vileza y la crueldad de Erdoğan con una naturalidad que resulta perturbadora. Es un villano que despierta un odio visceral en el espectador, y su presencia en la serie es una constante fuente de tensión y angustia. La serie en sí es un llamado a la justicia y una denuncia de la cultura de la impunidad que permite que este tipo de crímenes queden sin castigo. La siguiente en nuestra lista es ***, el sultán ***. Aquí tenemos villanos para dar y tomar. Pero la que se lleva la palma es Hürrem Sultan, interpretada por Mary Muzerli y más tarde por Vahide Persin. Hürrem, una esclava que se convierte en la esposa más poderosa del sultán Suleimán, es una mujer ambiciosa, inteligente y despiadada. Su ascenso al poder está marcado por intrigas, complots y la eliminación de sus rivales. Aunque sus métodos son cuestionables, entendemos su deseo de proteger a su familia y de asegurarse un futuro en un mundo dominado por hombres. La amamos por su astucia, pero la odiamos por su crueldad. Hürrem Sultan es un personaje histórico fascinante que ha sido objeto de numerosas interpretaciones. En El Sultán, se la presenta como una mujer astuta y ambiciosa que lucha por sobrevivir en un mundo implacable. Su pasado como esclava la marca profundamente y la impulsa a buscar el poder a cualquier precio. Su amor por el sultán Suleimán es genuino, pero también lo utiliza como una herramienta para alcanzar sus propios objetivos. Hürrem no duda en recurrir a la manipulación, la intriga y el asesinato para eliminar a sus rivales y proteger a sus hijos. Es una figura controvertida que despierta tanto admiración como repulsión. La interpretación de Mary Muzerli es memorable. Logra capturar la belleza, la inteligencia y la determinación de Hürrem con una intensidad que hipnotiza al espectador. Vahide Persin, que la reemplaza en las últimas temporadas, también realiza una interpretación convincente, mostrando la evolución de Hürrem a medida que envejece y se vuelve aún más poderosa. Hürrem Sultan es un personaje que nos recuerda que la historia está llena de figuras complejas que desafían nuestras categorías de bueno y malo. Cambiamos de registro con ***Medcezir, la adaptación turca de DOC. Aquí el villano que nos encanta odiar es Orkun Zibanoglu, interpretado por Metin Akdülger. Orkun es el típico niño rico, mimado y problemático que siente celos de la relación entre Yaman y Mira. Sus intrigas y su constante deseo de sabotear su felicidad lo convierten en un villano fastidioso, pero al mismo tiempo, su encanto y su sarcasmo nos sacan una sonrisa. Orkun Zibanoglu representa la superficialidad y la decadencia de la alta sociedad. Es un personaje que vive en un mundo de privilegios y que se siente con derecho a todo. Su envidia hacia Yaman, un chico humilde que ha logrado conquistar el corazón de Mira, lo lleva a cometer actos mezquinos y vengativos. Sin embargo, Orkun también tiene un lado vulnerable. Sufre de inseguridad y de la falta de atención de sus padres. Su comportamiento rebelde es una forma de llamar la atención y de expresar su frustración. Metin Akdülger interpreta a Orkun con una combinación de arrogancia y vulnerabilidad que lo convierte en un villano creíble y, en cierto modo, comprensible. Aunque sus acciones son reprobables, no podemos evitar sentir un poco de lástima por él. En ***Yerde***, la tensión y el suspense están a la orden del día. Aquí el villano principal es Celal Duman, interpretado por Çetin Tekindor. Celal es un jefe de la mafia carismático y manipulador que utiliza a Sarp y Mert, dos hermanos separados al nacer, para sus propios fines. Su inteligencia y su astucia lo convierten en un oponente formidable, y aunque es un criminal despiadado, su relación paternal con Sarp genera cierta ambigüedad en su personaje. Te mantiene en vilo hasta el último momento. Celal Duman es un personaje complejo que desafía las convenciones del villano tradicional. Es un criminal despiadado que no duda en recurrir a la violencia para proteger sus intereses, pero al mismo tiempo muestra un lado paternal y protector hacia Sarp. Su relación con Sarp es uno de los elementos más intrigantes de la serie. Celal lo ve como a un hijo y lo admira por su inteligencia y su valentía. Sin embargo, también lo utiliza para sus propios fines, sin importarle el daño que le pueda causar. La interpretación de Çetin Tekindor es magistral. Logra transmitir la astucia, la crueldad y la ambigüedad de Celal con una maestría que te mantiene pegado a la pantalla. Es un villano que te fascina y te aterra al mismo tiempo. Ahora pasamos a ***Kukur, una serie llena de acción y drama familiar. Aquí los villanos son muchos y variados, pero uno que destaca es Bartolu Saadettin, interpretado por Erkan Kolka Kostendil.
Bartolu es un personaje complejo, un hombre leal a su familia pero dispuesto a hacer lo que sea necesario para protegerla. Sus métodos son brutales y su pasado está lleno de secretos, pero su amor por sus seres queridos lo humaniza y lo convierte en un villano con el que en cierto modo podemos empatizar. Bartolu Sadetin es un personaje que evoluciona a lo largo de la serie. Comienza como un villano despiadado y cruel, pero a medida que vamos conociendo su historia y sus motivaciones, empezamos a entenderlo y a sentir empatía por él. Su lealtad a su familia es inquebrantable, y está dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerla. Sin embargo, sus métodos son brutales y a menudo causan dolor y sufrimiento a los demás. Erkan Kolka-Kostendil realiza una interpretación brillante de Bartolu, transmitiendo la complejidad y la contradicción del personaje con una intensidad que te conmueve. Continuamos con **Dirilis, Ertuğrul **, una serie histórica que nos transporta a la época de la fundación del Imperio Otomano. Aquí el villano principal es Noyan, interpretado por Barbak. Noyan es un comandante mongol cruel y despiadado que busca la destrucción de los turcos. Su inteligencia y su ferocidad lo convierten en un enemigo temible, y su presencia en la serie genera una constante sensación de peligro y amenaza. Es un villano que no te da respiro. Noyan es un villano arquetípico, pero su crueldad y su determinación lo convierten en un enemigo formidable para Ertuğrul. Su objetivo es destruir a los turcos y expandir el imperio mongol, y no se detendrá ante nada para lograrlo. Barbak interpreta a Noyan con una intensidad que te hiela la sangre. Su mirada fría y su voz amenazante te hacen sentir el peligro que representa. Llegamos a Ask Memnu un clásico de la televisión turca. Aquí la villana o más bien la antagonista principal es Biter Ziyagil, interpretada por Beren Saat. Biter es una mujer hermosa y ambiciosa que se casa con un hombre mucho mayor que ella para vengarse de su madre. Su infidelidad con el sobrino de su marido desencadena una serie de eventos trágicos. Biter es un personaje complejo, víctima de sus propias pasiones y deseos, lo que la convierte en una villana que, aunque no justifiquemos sus acciones, podemos entender sus motivaciones. Biter Ziyagil es un personaje trágico que se ve atrapada en una red de deseos y ambiciones. Se casa con Adnan Bey para vengarse de su madre, pero pronto se da cuenta de que no puede encontrar la felicidad en ese matrimonio. Su pasión por Belul la consume y la lleva a cometer actos que tienen consecuencias devastadoras. Beren Saat realiza una interpretación memorable de Biter, transmitiendo la belleza, la sensualidad y la desesperación del personaje con una intensidad que te conmueve. Y para terminar, pero no menos importante, tenemos Yark una serie llena de misterio y suspense. Aquí el villano es una incógnita que se revela poco a poco. Sin embargo, uno de los personajes que genera más sospechas es Ilgaz Kaya, interpretado por Kaan Urgankolu. Ilgaz es un fiscal recto y honesto, pero su pasado y sus secretos lo convierten en un personaje enigmático que nos mantiene en vilo. Ilgaz Kaya es un personaje complejo que esconde muchos secretos. Su rectitud y su honestidad lo convierten en un fiscal admirado, pero su pasado lo atormenta y lo convierte en un personaje enigmático. A medida que avanza la serie, vamos descubriendo más sobre su pasado y sobre los motivos que lo impulsan a actuar de la manera en que lo hace. Kaan Urgankolu vuelve a demostrar su talento para interpretar personajes complejos y ambiguos. Su mirada penetrante y su voz grave te hacen dudar de sus intenciones y te mantienen en vilo hasta el final. Y ahí lo tienen, mi top 10 de series turcas con villanos que amarás odiar. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el lado oscuro de la televisión turca, y que hayan descubierto alguna serie nueva para añadir a su lista de pendientes. En resumen, hemos visto villanos obsesionados, ambiciosos, vengativos, tradicionales, manipuladores, despiadados y hasta enigmáticos. Todos ellos personajes complejos que nos hacen cuestionar sus motivaciones y que en algunos casos, hasta nos hacen sentir un poco de empatía. Estos villanos no son simplemente malvados, sino que son seres humanos con sus propias razones, miedos y deseos, lo que los hace mucho más interesantes y creíbles. La televisión turca ha sabido crear villanos memorables que se quedan grabados en nuestra memoria mucho después de que la serie haya terminado. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Ahora quiero saber, ¿cuál es su villano turco favorito? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. ¿Creen que me he dejado algún villano importante fuera de la lista? No duden en decírmelo.
Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día genial. Adiós.